Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a explicarles qué repuestos son necesarios para cambiar, para eliminar una serie de ruidos que se tienen en la parte delantera, en el tren delantero como se conoce de nuestro automóvil. Muchas de las veces vamos conduciendo y empezamos a escuchar diversos tipos de ruidos y muchas de las veces no sabemos qué hacer. La respuesta es bastante sencilla. El origen de esos ruidos pueden ser varias causas, varios factores, varias fuentes. Entonces, una de ellas pueden ser los amortiguadores o sus bases. Los que han visto los videos anteriores saben cómo solucionarlo. Si no, busquen el video de cómo cambiar los amortiguadores en su automóvil y sabrán cómo resolver el tema concretamente de los amortiguadores. En esta ocasión tengo en la mesa algunos repuestos y les voy a explicar en la primera parte del video cuáles son. Luego en el vehículo les mostraré dónde se deben cambiar y qué tipo de ruidos producen. Por ejemplo, en este caso tengo aquí unos bujes. Estos se llaman los bujes de la barra estabilizadora. Es una barra frontal y generalmente estos bujes, estos cuerpos de caucho se comprimen tanto o se llegan a romper que la barra que viene, que los atraviesa, es una barra en forma de U, ¿sí? Se rompe y empieza a generar golpeteos en las partes metálicas, o cuando están muy desgastados producen sonidos tipo colchón con resortes. Entonces, cuando se produce ese tipo de ruidos de tipo de colchón de resortes, problema es de estos bujes, de estos cauchos, ¿sí? Son 4, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Aquí les voy a mostrar, ¿sí? Y como les menciono en esta primera parte del video, luego en el vehículo les mostraré dónde deben cambiarse para eliminar esos sonidos de tipo de colchón, ¿no? De tipo de colchón de resorte. Entonces, esta sería una primera parte. Todo este tema de ruidos delanteros están relacionados y por eso hay que revisar en su momento correspondiente la parte delantera y cambiar los componentes respectivos. Entonces, eso sería todo en lo que respecta a los bujes de la barra estabilizadora. Ahora les voy a hablar de lo que son los brazos de control, o en algunos países le conocen realmente como los brazos de la mesa. Aquí lo tenemos, ¿sí? Son dos, evidentemente. Sobre este brazo va apoyado todo el mecanismo de la rueda y por eso se le conoce también como mesa. Entonces, generalmente este empaque de caucho termina desgastándose también y produce juegos laterales que generan ruidos, al igual que esta rótula de aquí, como se dan cuenta, es una rótula que tiene movimiento libre para todos los lados, ¿sí? Y en muchas ocasiones esta parte, este eje, este pivote de aquí, termina rompiéndose. Y es a veces cuando hemos visto que los vehículos se encuentran sobre la calle, sobre el asfalto, caídos de un lado, como que se ha roto algo y realmente lo que se ha roto es esta parte y hace que el vehículo se vaya completamente hacia el piso, ¿no? Les voy a mostrar el otro brazo. Pues prácticamente es un brazo idéntico. Hay que realizar el cambio de ambos lados, ¿sí? Y como les vuelvo a indicar, hay que revisar esta parte de aquí, porque muy posiblemente en el vehículo esto ya tenga un juego, ¿sí? Y también esté produciendo ruidos. Aquí internamente hay una especie de esfera al final de este pivote, que es lo que permite un movimiento de todos los sentidos, ¿no? Nos da grados de libertad en todos los sentidos, ¿no? Entonces, aparte de los bujes que les mencionaba inicialmente, es necesario también reemplazar los brazos de la mesa
o los brazos de control para que se eliminen los problemas de ruidos de los bujes o del desgaste en las rótulas. Otro de los problemas que muy comúnmente se presentan es el daño de los guardapolvos, bien sea de dirección o bien sea de la caja de cambios. En este caso tengo un guardapolvos de la caja de dirección. Creo que dije anteriormente caja de cambios, pero realmente la caja de dirección. Entonces, estos guardapolvos terminan rompiéndose en cualquier lugar y permiten que ingrese agua. Generalmente esto protege todo el mecanismo de un lado y de otro. Igualmente, en la segunda parte del video les mostraré efectos de tener estos guardapolvos rotos y van a darse cuenta dónde deben cambiarse, aparte del engrasado que hay que hacer. Bien amigos, entonces nos vemos en la segunda parte del video. En otro tema de los repuestos que tenemos que revisar y tener para el cambio de los elementos de la parte delantera para eliminar ruido son estos pasadores, ¿sí? Tengo aquí pasadores de varios tamaños, ¿sí? Para que ustedes puedan darse cuenta y tenerlos previamente antes de realizar el cambio de las diversas partes delanteras. Estos son pasadores de seguridad que se tuercen, se los ingresa a través del eje y luego se los tuerce dependiendo de la longitud y del diámetro. Por ejemplo, este es un pasador de 5/32 por pulgada y media, ¿sí? Este es de 1/8 por 2 pulgadas y este es mucho más pequeño, este es como de unos 5 milímetros más o menos de diámetro por 3 centímetros más o menos de longitud, y estos son necesarios para poder cambiar por ejemplo los bujes, porque las tuercas de seguridad que están al final de la barra de estabilizadora tiene de este tipo de pasadores. Entonces también va a ser necesario que tengan estos pasadores y consíganlos todos antes de iniciar el cambio para evitarse retrasos o estar buscando en el momento del cambio, que pues realmente es un problema. Estos cuestan apenas unos pocos centavos de dólar, unos 5 o 8 centavos de dólar. Entonces de esta manera ya van a tener todo. Bien amigos, ya finalizando el video sobre los ruidos en el tren delantero del vehículo, les voy a mostrar cómo ha quedado todo ubicado. En este caso hemos retirado ya los brazos de ambos lados, o las mesas las hemos retirado. Como se pueden observar, se encuentra completamente dañado. Aquí sí se ve en cámara, se encuentra completamente dañado. Este es el brazo viejo y el brazo nuevo ya está instalado. Aquí se puede ver. Para hacer todo esto hemos retirado primero la barra estabilizadora y hemos retirado luego el brazo o mesa para también poner los bujes nuevos. Estos son los bujes nuevos, este es un buje nuevo. Este es el buje que ya se encuentra deformado por el uso y también se encuentra ya partiéndose. Entonces, antes de que empiece a fallar por completo, ponemos los nuevos. Por favor, aquí cámara, aquí puede verse que hemos retirado el pasador. Este es el pasador ya nuevo. Los bujes nuevos se encuentran ubicados, el brazo nuevo, y aparte de eso tenemos el guardapolvo de la dirección en su lugar. También hemos procedido a hacer un engrasado, primero una limpieza y un engrasado. Este es el guardapolvo antiguo, en este caso se rompió y tenía algo de humedad. Entonces en la parte inicial del video les indicaba que estos guardapolvos deben ser cambiados para evitar que la caja de dirección se dañe, y hay que hacer el engrasado del caso, ¿no? También es muy importante tener en cuenta en el momento de retirar esta tuerca, porque es necesario retirar esta tuerca para mover la varilla de dirección y extraer el guardapolvo, tomar de referencia cualquiera de los puntos y medir la longitud que tenemos inicialmente para que la alineación no se pierda, o si es que queda mínimamente desviada, pues lo haremos tomando en cuenta este punto, por decirlo, ¿sí? Tenemos en mi caso 4 centímetros desde este punto de referencia
hasta donde empieza la rótula de dirección, hay que dejar los mismos 4 centímetros luego de armar. Es importante eso. ¿Me permites el metro, Juan Pablo? ¿Sí? Entonces, les vuelvo a insistir. Esta medición, tomarla en cuenta para que la dirección, la alineación realmente, no quede muy movida y podamos ganar tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo hice esta medición desde aquí y tenía 4 centímetros y lo mismo del otro lado. Entonces, esa medida tienen que dejarla hecha al milímetro. Si mide 4.1, déjenlo al milímetro. Si aquí, para mover eso, tienen que con una llave 11 mover la varilla de dirección. Hay que revisar que todo quede en su lugar y de esa manera todos los ruidos, como se darán cuenta también, el amortiguador está nuevo completamente. Y eso ya lo hemos visto en un video anterior. Entonces, de esta manera van a darse cuenta que todos los ruidos relacionados con la parte delantera se van a desaparecer cuando han hecho todo este trabajo correctamente. Entonces, al final, lo que tienen que revisar es que la alineación quede correcta y esta tuerca ajustarla para que quede todo en su lugar. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que el video les haya gustado y les sea de utilidad. Si les gustó el video, dejen su like. Suscríbanse a mi canal. Ya estamos cerca de llegar a los 100,000 suscriptores y también les daré saber a todos ustedes. Gracias por vernos. Hasta la próxima.